Hola, feliz día iglesia, feliz día familia, feliz día a todos los que nos están mirando en este momento. Qué alegría poder estar nuevamente con ustedes en este día para adorar juntos al Señor, para servir juntos a Dios, para recibir nuevas fuerzas después de una semana de trabajo, de una semana de labores y quizás de mucho estrés, de mucho cansancio, pero hoy es un día de tomar el agua fresca de la palabra de Dios para seguir adelante y qué bueno que podemos estar hoy después de esta alabanza tan especial, después de que hemos adorado al Señor, hemos servido a Él y yo hoy quiero que iniciemos con una oración y que para bendecir tu vida, para bendecir tu familia, para bendecir cada hogar. Y bendecir tu casa, de manera que Dios te cuide en salud y aquellos que están enfermos traiga sanidad. Y también por aquellos que dan sus aportes a la iglesia para que el mensaje siga llegando a muchos lugares en el mundo, a muchos lugares en la tierra y seguimos llevando este mensaje. Oramos y le pedimos a Dios que siga proveyendo y que siga cuidando y sustentando cada familia. Padre amado, gracias en esta hora te damos porque tus bondades son infinitas. Gracias, Padre amado, porque podemos contar con tu presencia cada día, porque tú estás con nosotros como el buen pastor y creemos que como buen pastor, como dice tu palabra, nada nos faltará y que tú estás con nosotros en los momentos de alegría, en los momentos difíciles y en esta hora, Señor, te honramos y te damos gloria a ti por la provisión que traes a cada uno de nuestros hogares, nuestra familia, a cada una de nuestras mesas, por el sustento que traes y por la oportunidad que nos das de aportar para el reino de los cielos, para aportar para que la iglesia siga avanzando, para que el nombre de Jesús siga adelante, para que el reino de los cielos se siga estableciendo y siga avanzando. Padre, te pido por aquellos que están enfermos en esta hora que tú traigas sanidad sobre sus cuerpos, que renueves las fuerzas, que toda enfermedad se vaya, porque por tus llagas somos curados, que todo malestar, que todo quebranto se vaya. En el nombre de Jesús, te pido que cuides de nuestras vidas, cuides cada hogar, cuides cada familia. Declaro las bendiciones tuyas en provisión, en sustento, en buenas relaciones, en la familia, en buenos empleos, Señor, en el avance de los negocios y en cada uno de los proyectos que se tienen. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, después de este tiempo de oración, después de este tiempo de adoración intenso con la alabanza y sentir la presencia de Dios, quiero aprovechar esta oportunidad para pedirte también un enorme y grandioso favor. Y es que en nuestras redes sociales, en las redes que nosotros estamos transmitiendo, ahora aquí por YouTube y también por Facebook, le puedas dar me gusta, lo puedas comentar y puedas compartir de manera que esto se llegue a muchas más personas, permitir que muchos más escuchen este mensaje y que puedan ser tocados por la presencia de Dios. Y con esos pequeños gestos y con eso que estás haciendo ahora, darle me gusta, comentarlo, animar a otros, vamos a ser muy efectivos en alcanzar a miles y cientos de personas en esta nación, aquí en nuestro país y más allá de nuestra frontera, en el mundo entero. Y hoy como iglesia quiero hablarte de un tema y es una iglesia relevante. Y quiero recordarle a nuestros hermanos y tú que nos estás mirando hoy, quizás por primera vez, quiero darte nuestra visión de iglesia. Y nuestra visión como iglesia es ser una iglesia relevante para la familia de hoy. Recuérdalo, una iglesia relevante para la familia de hoy. Y a ello tenemos nuestra misión también. Nuestra misión es cuidar y capacitar para la vida y el ministerio dedicados a Dios y a la familia. Pero hoy quiero enfatizar sobre una iglesia relevante y llevarte a entender por qué es una iglesia relevante. Y encontramos, y quiero llevarte a un pasaje en las Escrituras donde Jesús está hablando con sus discípulos y les hace una pregunta, va de camino y les hace una pregunta y este pasaje lo encontramos en Mateo 16, 13 al 19.
Vamos a leer este pasaje. Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros Jeremías o algún otro profeta. Entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Aquí encontramos a Jesús conversando con sus discípulos, pero al parecer la respuesta del maestro estremece a la gente y allí ellos empiezan a dar afirmaciones, empiezan a hablar y decir que para algunos es un profeta y no lo que comenta la gente. Y allí Jesús entonces es puntual y les pregunta a ellos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y allí Pedro le devuelve una afirmación y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y esa afirmación empieza y Jesús le da una respuesta a esta palabra. Y le dice, no te lo ha revelado carne ni sangre, no te lo ha revelado ser humano. Y allí Jesús le dice, entonces, tú eres Pedro, que significa roca, roca pequeña. Y Jesús dice, ya no te llamarás así, y ahora sobre mí, sobre la roca edificaré la iglesia, una roca grande. Y aquí viene lo que es la iglesia. No está fundada sobre Pedro como tal, sino sobre esta roca. Jesús refiriéndose al mensaje, a la palabra, a él mismo. Y le dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Qué experiencia tan tremenda debe haber sido para Pedro haber recibido esta afirmación de Jesús sobre su vida y el propósito de esa frase, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y hoy quiero compartirte este tema llamado la iglesia relevante. Y he entendido que Dios tiene un plan para mi vida, que Dios tiene un propósito para este ministerio, para nuestra iglesia, y que el Señor añadirá a este ministerio los que tengan que ser salvos y los que tengan que ser formados y desarrollados espiritualmente bajo COE Las Buenas Nuevas, bajo el ministerio pastoral que llevamos adelante. Y sé que Dios está impactando nuestras iglesias. Y todas las iglesias tienen unas dinámicas diferentes, tienen diferentes fortalezas, diferentes debilidades, diferentes liderazgos. Y tal vez la razón precisamente, y esta razón no es precisamente bueno que nosotros caigamos ante la tentación de comparar nuestras iglesias por el trabajo que estamos haciendo, y muchas veces caemos en esa comparación entre los ministerios o entre las iglesias. Dios llamó a cada iglesia y Dios le dio un propósito a cada uno. Y si Dios te llamó, y si Dios me llamó a mí para ser pastor, o Dios te llamó para hacer ejercer un liderazgo, regocíjate en ello. Jesús pastoreó 12 personas. No pastoreó estuvo con grandes multitudes, pero él pastoreó y dedicó y trabajó con 12 personas que llamó a sus discípulos. Pero este trabajo que hizo Jesús con esas 12 personas fue extraordinariamente grande. Jesús pastoreó, y yo y nosotros debemos la existencia de la iglesia a nivel mundial a estos 12 hombres. Le debemos todos esos avivamientos extraordinarios en la historia que se registra acerca de la iglesia. Estos 12 hombres pusieron al mundo al revés. Y no podemos entonces subestimar la calidad de nuestros ministerios o la calidad de nuestras iglesias en base a números.
También es necesario aceptar que este punto de vista no hay iglesia perfecta. Y muchos creemos que la iglesia tiene que ser perfecta. No, hay muchos. Y la iglesia tiene virtudes, pero también tiene defectos. Y por eso hoy te animo a que ames la iglesia donde el Señor te estableció. Aprende a anclarte en ella. Aprende a echar raíces en la iglesia donde el Señor te estableció, y entonces cuando todos tus dones que Dios ha incorporado en tu vida y sean agregados a la iglesia, va a nutrir y bendecir a la humanidad a través de la iglesia. Y quiero comenzar el día de hoy definiendo esto de la iglesia relevante, determinando que tú y yo entendamos por qué la manera de hacer iglesia cambió. Y la manera de hacer iglesia cambió porque nosotros necesitamos evolucionar con esta nueva manera de hacer iglesia para que el reino de Dios se establezca y tratar de que el reino de Dios crezca a pesar de algunas limitaciones que puedan existir o de una nueva realidad que nos ha tocado vivir en los últimos años. Pero una iglesia relevante es aquella que impacta a la sociedad. Y hoy quiero proponerme a establecer unos principios que tienen que ver con lo que es la iglesia relevante. Y voy a hablar de unos 4 principios. Si quieres tomar nota de ellos. Principios de una iglesia relevante. Y el primer principio que te quiero mencionar es que una iglesia relevante trata de disminuir las barreras en todo lo posible, en todo lo que sea posible, disminuir la barrera. Que la gente pueda llegar a los pies de Jesucristo. Y yo hoy quiero en este punto decirte algo. Ya Jesús dijo que angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida eterna. Y muchas veces nos hemos especializado como iglesia y nos hemos especializado en colocar barreras delante de las personas antes de que esas personas acepten ser parte de nuestras iglesias, de nuestras comunidades cristianas. Comenzamos a establecer formas de cómo la gente debería llegar a la iglesia. Comenzamos a establecer límites de quiénes sí y quiénes no podían entrar a nuestras iglesias, a nuestros templos. Y yo me pregunto, ¿qué habrán pensado de Jesús cuando aquella mujer llamada María Magdalena llegó a los pies de Cristo, llegó allí a sus pies, se tiró de rodillas delante del Señor y comenzó a besar sus pies y a llorar ahí en sus pies y a secarlo con sus cabellos? ¿Qué pensaría la gente que estaba alrededor de Jesús? Sin embargo, Jesús la recibió. ¿Qué pensaría la gente cuando aquel publicano llamado Zaqueo, que era un cobrador de impuestos, rechazado por sus vecinos, rechazado socialmente, y para poder ver a Jesús tuvo que correr y subirse a un árbol sicómoro? Y cuando Jesús pasó debajo de él, levantó la mirada y le dijo: Zaqueo, bájate de allí, que hoy es necesario, desciende, que hoy es necesario que pose en tu casa, que vaya a tu casa. Date prisa, que es necesario que yo vaya a tu casa. ¿Qué pensaría la gente que iba con Jesús? Y diría: oye, este es un publicano, no lo conoce. Jesús no sabe que este es un cobrador de impuestos, que es un corrupto. No importa lo que la gente haya pensado. ¿Qué pensaría también la gente cuando aquel Pedro, pescador, tosco, ordinario, y Jesús lo llama y le hace el llamado: Pedro, ven, sígueme, ven en pos de mí, que te voy a hacer pescador de hombres? De hecho, Pedro es uno de los hombres con un ministerio grande que encontramos registrado en el Nuevo Testamento. Fue aquel hombre que se levantó el día de Pentecostés y dio un mensaje que se convirtieron 3,000 personas. Lo que trato de decirte es que Jesús no hace la puerta más estrecha de lo que realmente es, de lo que es. Jesús abre la puerta. Jesús abre la puerta de la posibilidad de que todo aquel que tenga hambre, que tenga sed de justicia, venga y entre y pueda recibir en su corazón y pueda experimentar una transformación
en su vida. No que se la voy a dar yo como pastor, no que se la va a dar usted como líder, no que se la vamos a dar como iglesia, sino una transformación que solo lo puede hacer la palabra de Dios, una transformación que solo lo puede hacer el Espíritu Santo y que puede producir un cambio en la vida de las personas y que pueda romper quizás todas esas barreras que hemos establecido dentro de las iglesias, dentro del cristianismo, y que ha hecho la puerta más angosta de lo que realmente es el servir a Jesús. Y una de las cosas que puede haber hecho angosta la puerta es nuestro vocabulario. De hecho, llevamos un invitado o llega un invitado a nuestras congregaciones y el saludo que le damos a un caballero es: oye, bienvenido, varón. El Señor sea contigo. Esperamos que nos esté diciendo un amén, o esperamos algo de esa persona. Si ese día está entrando a las puertas de una iglesia y esa palabra ya lo impacta. Y para aquella persona que quiere entonces empezar esa vida cristiana, dice: entonces tendré que aprender un nuevo lenguaje, un nuevo vocabulario para adaptarme a lo que es el cristianismo. Unas nuevas formas de decir las cosas y para poderme interrelacionar personalmente, o para poder pertenecer a esta iglesia o poder pertenecer al cristianismo. Tenemos muchas barreras. Otra de las barreras puede ser la manera de vestir, y rechazamos a alguien o vemos no de la mejor agrado porque llegó con un gran escote la dama o con una indumentaria muy exagerada, y entonces establecemos límites para que pueda entrar a la iglesia. Y quizás establecemos barreras. Hay algo muy importante, es que solo la palabra de Dios, y que puedan entrar a nuestras congregaciones, la palabra de Dios va a hacer el cambio. En vez de recibir ese amigo con un oye, varón, podemos decirle: oye, amigo, bienvenido, esta es tu casa, bienvenido. Y que pueda él sentirse como parte de eso. En ocasiones ponemos tantas barreras, y que si Jesús nos hubiese puesto esas barreras a cada uno de nosotros, quizás ninguno de nosotros estuviésemos en una congregación, o quizás hoy no estuviese yo predicando el mensaje de salvación. Quizás no estuviéramos hablando de la palabra de Dios. No podíamos con la carga del pecado que estaba sobre nosotros, y Jesús abrió sus brazos y pudo decirnos a cada uno de nosotros: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Descansar de la carga del pecado, de lo que agobia. Y la transformación no se produce antes de conocer a Jesús. La transformación se produce una vez que le conocemos, una vez que es conocido, y el proceso de la palabra de Dios empieza en el corazón de las personas para un nuevo nacimiento, y esa obra va a ser extraordinaria en todo aquel que conoce a Jesús. Es algo grande que Jesús mismo va a hacer en los corazones de las personas. Pero también tenemos nosotros cierto tipo de amistades que no son aceptadas de un modo de personas que van a conocer a Jesús. Y muchas veces nosotros tenemos amigos el cual necesitamos que se incorporen a la iglesia, que se incorporen al Señor, y que puedan recibir a Jesús, y que Él pueda comenzar la obra en sus corazones, la obra transformadora. Pero esa persona se va a ir incorporando, y Dios va a ir transformando su corazón, y va a ir cambiando su vida a medida que va conociendo la palabra, y va cambiando su forma de vivir, porque la palabra y el Espíritu Santo va cambiando su corazón. No nosotros, que muchas veces queremos imponerle a la gente, y queremos imponerle el cristianismo, queremos imponerle las cosas. Yo te digo una cosa: habla la palabra de Dios, predica, y hablamos de la palabra de Dios. Y cuando esa persona empieza a recibir ese cambio,
Y quizás puedas tú llevar un amigo y pueda decir, y al entrar a la iglesia pueda decir, wow, aquí yo quiero pertenecer. Yo quiero pertenecer a este lugar. Quiero pertenecer porque me siento bien. Cuando vamos a la Biblia, encontramos a un Jesús que desde el primer momento que alguien se acercaba a él, esa persona se sentía cómoda. Era tan cómodo estar con Jesús, el gran maestro. Podía sentirse como parte de él y querían seguirlo. Encontramos un caso cuando los niños se querían acercar a Jesús. Allí los niños estaban acercándose, pero los que estaban alrededor de Jesús empezaron a establecer barreras y empezaron a detener los niños para que no se acercaran a Jesús. Y porque creían que el cristianismo solamente era para los grandes. Y Jesús entonces dijo y reprendió y les habló y les dijo: dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahí encontramos a un Jesús que permite que los grandes y los pequeños tengan acceso a Él. Entonces, cuando tú ves en la Escritura y cuando yo veo en la Escritura, encontramos a un Jesús que no le importaba quién estaba acercándose. A un Jesús que esperaba que la gloriosa obra del Espíritu Santo se manifestara en el corazón del hombre, de adentro hacia afuera. Que fuera ese cambio que sea por honra en el corazón de las personas, que sea por obediencia, que sea por amor, que sea por gratitud, nada que sea impuesto. La iglesia, que es relevante, trata de disminuir en lo mayor posible las barreras para que puedan llegar a aquellas personas que necesitan a Jesús. Quizás personas que no son compatibles con las ideas, con mis ideas o tus ideas políticas. Esas personas tienen que entrar. Que entren personas que quizás socialmente están rechazadas o que no tienen una aprobación moral o un estándar moral que tú y yo estamos acostumbrados, que quizás queremos exigir para que poder interrelacionarnos con ellos. Quizás quieren llegar a la iglesia, pero quienes quieren llegar, que lleguen, porque la obra no es nuestra. Y la iglesia que va a lograr sacudir los cimientos de esta sociedad, la iglesia que va a lograr estremecer los cimientos del infierno, es una iglesia que sea relevante, es una iglesia que mire como Jesús miró, es que aprenda a amar y amemos a la gente como Jesús amó. La iglesia tiene que tener sus límites, no todo es sin barrera, tiene que haber unos límites, pero que no sean unos límites que impidan que la gente conozca de Jesús. Ahora quiero hablarte de un segundo principio. Trata de crear un entorno que sea amigable para todos. Si nosotros le podemos dar una mirada objetiva a nuestras reuniones, a las reuniones que hacemos en nuestras iglesias, nuestras reuniones están dirigidas, y vas a notar y te vas a dar cuenta que nuestras reuniones en la gran mayoría están dirigidas, adecuadas, diseñadas para los que ya son cristianos, para aquellos que ya tienen años y tiempo en el cristianismo. Miramos el orden de nuestros servicios y vemos que están diseñados y estructurados de una manera para personas que entienden el lenguaje y la forma de nuestra celebración. Y entienden ese orden, pero muy poco de nuestros servicios están diseñados para una persona que viene por primera vez, para aquel visitante que llega a la iglesia, para personas que tienen una necesidad de Jesús en el corazón. Y tenemos que visualizar hacia allá. Quiero una iglesia que cuando llegue esa persona sienta que no está excluida. Cuando llegue ese visitante sienta que es parte y se pueda sentir cómodo. Que no es un agente extraño en medio de nosotros, sino que es una persona que pueda decir: wow, llegué al lugar que tanto había buscado. Llegué sin saberlo. Y esto no es del todo malo, tengo que decirlo, preparar servicios y todo desde cierto punto de vista. Nosotros
pensamos en esa forma. Pero si nuestro servicio los orientamos para alcanzar a la gente, para llegar a aquel que necesita de Jesús y alcanzarlo para satisfacer esa necesidad de que tiene que alimentar su corazón, ¿sabes? Nos vamos a multiplicar. Porque llegará gente a nuestras iglesias para ser transformados por el poder de Dios. No vamos a traer gente que ya venga porque está asistiendo a otra iglesia. Entonces empezamos a invitarlo y decirle: es que nuestra iglesia es mejor, ven a los servicios de KLBN. No, nosotros tenemos que movernos a alcanzar al perdido. Los que son salvos muchas veces lo estamos moviendo de una iglesia a otra. Y lo que hay es una transferencia de cristianos. Porque estamos buscando gente que entonces vaya a nuestras iglesias cristianos y los enamoramos y le decimos: aquí hay una palabra, aquí hay esto. Pero si ya conocen de Jesús, ¿por qué no trabajamos y hacemos un gran esfuerzo para alcanzar a aquel que no conoce de Jesús? No queremos llenar las satisfacciones personales, no queremos que la iglesia sea un solo para la mentalidad de aquellos que conocen a Jesús, sino que sea para la iglesia de hoy, que pueda entender que necesitamos alcanzar a aquellas personas que no conocen de Jesús. Necesitamos enfocarnos, no a pescar en peceras, no a pescar en otras iglesias. No, nuestro enfoque debe ser pescar mar abierto. Tirar la red en tanta gente que necesita de Jesús. Y de seguro vamos a tener una gran cantidad de peces. Nuestra mentalidad, nuestra visión es poder alcanzar a los perdidos. No hay ninguna otra gloria propia en que tengamos que llenar a la gente de gente que conoce de Jesús. Como les decía anteriormente, no necesitamos hacer transferencias, traernos gente de otras iglesias. Hay muchísima gente que necesita de Jesús. La gloria de la iglesia de Cristo está en ir al necesitado, está en ir al perdido, está en ir al borracho, está en ir al que está en la droga, está en ir al que está en la prostitución, está en ir a aquellas personas que han vivido por años esclavos del pecado, esclavos de religiones, y darle una palabra poderosa, y que esas palabras poderosas puedan romper las cadenas de su vida. Y por medio del proceso de la redención de Cristo, ese proceso maravilloso de Cristo en el corazón de las personas, y el proceso que Jesús trae por el nuevo nacimiento de aceptar a Jesús que murió en la cruz del Calvario, tú puedes decir, y esa persona puede decir como tú lo dijiste. Como tú dijiste un día, como yo dije un día, soy testigo del poder de Dios. Cuando veas a esa persona transformada y pueda él ser transformado por el poder de Dios. Necesitamos apuntar a las generaciones emergentes. Necesitamos llegarle a ellos. Les hablaba el domingo pasado de alcanzar a la nueva generación, impactando a la nueva generación. Necesitamos hacer atractivo nuestro servicio para las nuevas generaciones que quieran entrar y quieran estar en la presencia de Dios, que quieran abrazar la fe del cristianismo, que quieran seguir a Jesús, que quieran un cambio en su vida. El proceso de conversión se va a dar y va a ir dándose día con día a lo largo que el llamado a la santidad práctica vaya renovando cada día su mente, vaya renovando cada día su corazón, vaya renovando cada día su espíritu. Y día con día van cambiando los malos hábitos por buenos hábitos. Día con día se van rompiendo esas cadenas de opresión, esas cadenas de los vicios, esas cadenas de las ataduras que tienen las adicciones y tantas cosas que los puedan tener detenidos. Cuando una persona pueda entrar a una iglesia y pueda recibir a Jesús, Jesús es el que va a hacer el cambio. Un tercer principio de una iglesia relevante
hace que estar a la vanguardia sea una prioridad. El tercer principio de una iglesia relevante hace que estar a la vanguardia sea una alta prioridad, y esto es muy interesante. Estar a la vanguardia sea interesantísimo. La iglesia relevante no se va a conformar nunca. La iglesia relevante no se va a estancar nunca. La iglesia va a seguir adelante. Es una de las cosas notables que he percibido, es que una iglesia en muchas maneras tiene un retraso en muchos años con respecto y con relación a la sociedad moderna, con relación a la sociedad de hoy en día. Y puedes ver eso de una manera muy notoria, y puedes percibirlo muy notorio en los años anteriores o ahora, y se puede observar en nuestras sociedades. Usted se puede poner a observar hoy por hoy la industria del entretenimiento. Es una industria que atrae mucho a la gente. Tienen excelentes películas, tienen los mejores conciertos, sus diseños gráficos son de primera, son de avanzada, y cuando ves con la iglesia y cuando lo miras con respecto a la iglesia cristiana, te das cuenta de que nosotros en algún momento nos resignamos. Y nos resignamos a quedarnos atrás en la música, en el arte y en muchas áreas. ¿Y sabes por qué? Y ¿sabes lo que decimos entonces? Decimos, quedamos atrás porque todavía yo recuerdo cuando enseñábamos en los altares, y nos quedamos muy atrás por eso, porque enseñábamos desde los púlpitos, enseñábamos desde las tarimas, que ser un artista era un pecado. Ser un artista era pecado. Que pensar en estudiar cine, eso era diabólico. Que pensar en estudiar moda, eso era diabólico también. Que pensar en ser un diseñador gráfico, eso era de Satanás. Y dejamos todos esos espacios, y los fue ganando y los fue tomando el reino de las tinieblas. Y las personas que diseñan para las grandes cadenas, por ejemplo Disney, diseñan para ello, y ahora nos quejamos porque la industria del entretenimiento tiene plagado, tiene lleno, el entretenimiento infantil lo tienen lleno de mensajes subliminales, con mensajes de doble sentido, de doble tendencia. Y vemos, por ejemplo, ahora en estos tiempos el homosexualismo subliminalmente en las caricaturas, en las historias infantiles, en las grandes vallas publicitarias dirigidas al entretenimiento infantil, y le echamos la culpa a esos medios. ¿Y sabe por qué muchas veces sucede eso? Porque la iglesia, nosotros como iglesia, cedimos ese terreno. Y hoy cuando vemos movimientos como el LGBTQ+, bueno, ahora es un nombre larguísimo, un nombre que cada día le están agregando más cosas. ¿Cómo ha crecido ese movimiento? ¿Cómo se ha diseminado en el mundo? ¿Cómo pelean ellos por sus derechos o crear derechos? Nosotros cedimos esos terrenos. Cedimos terrenos en las leyes, cedimos terrenos en la educación, y los tomó el enemigo. Pero no podemos conformarnos ahora con eso, y no podemos resignarnos y decir las cosas van a ser así. No, porque viene una generación emergente. Empoderemos esa generación emergente, una generación que viene como los Josué y los Caleb, subiendo, escalando, viene subiendo la cuesta. ¿Y sabe qué vienen haciendo? Dispuestos a conquistar la tierra, dispuestos a conquistar el monte de las artes, dispuestos a conquistar la educación, dispuestos a conquistar la finanza, a conquistar espacios del gobierno, a conquistar la tecnología. Allí viene una generación diciendo: Satanás, lo que nos había arrebatado, hoy te lo quitamos, ahora de nosotros lo vamos a tomar. Vamos a poseer la tierra en el nombre de Jesús.
Y solamente quiero que te imagines esto. Quiero que te imagines lo siguiente. Cuando comiencen a llegar esa nueva generación empoderada a Hollywood y hacer películas producidas por cristianos, como ciertamente ya están llegando. Ya he visto películas hechas por un gran pastor, excelentes. Y solamente imagínate y piensa cuando comiencen a llegar esa nueva generación a los principales teatros del mundo, con obras extraordinarias de teatro, de musicales, hechas y producidas por cristianos. Solamente quiero que te imagines cuando comiencen a llegar a la industria del entretenimiento caricaturas producidas por cristianos. Quiero que te imagines cuando comiences a ver la grada de los grandes auditorios llenas por gente que está escuchando conciertos cristianos protagonizados por cristianos, que ya de hecho están sucediendo y está estremeciendo muchas naciones en la tierra. Imagínate ahora cuando toquemos la política. Imagínate cuando el mundo de la finanza, cuando todo el mundo esté siendo tomado por personas que tengan una mente renovada por el poder de Dios, una mente renovada por el poder de Jesucristo, que amen la palabra del Señor, que estén llenos del amor de Dios y del temor de Dios. Cuando miras hacia adelante, estás viendo entonces a una humanidad transformada. Estás viendo a una humanidad abriendo el corazón al Dios de los cielos. Estás viendo una iglesia protagónica en todas las esferas sociales y en todas las esferas de la sociedad. También una iglesia relevante. Una iglesia relevante que percibe la tecnología, las artes, como unas herramientas para comunicar el evangelio de una manera efectiva. Y puedes percibir el ser innovador como una necesidad absoluta a fin de poder alcanzar a una sociedad cambiante. La iglesia relevante hace lo mejor que puede para estar en la vanguardia y alcanzar a una sociedad tecnológicamente, pensando en aquello de la plataforma que hay hoy en día, de la multiplataforma, muchas plataformas tecnológicas. Hoy en día no pudieran abrir su teléfono, la tablet allí y mirar nuestro servicio en línea. Hoy, gracias a esas tecnologías, puedes tú estar mirándonos. Puedes estar hoy recibiendo esta palabra que ha ido evolucionando, y la iglesia está diciendo: nosotros necesitamos tomar un rol protagónico y relevante en una sociedad cambiante, estar a la vanguardia para alcanzar a aquel que está perdido. Quiero ahora llevarte al cuarto principio. Cuarto principio de una iglesia relevante: hace que la excelencia sea visible en medio de ella. Recuerde la palabra excelencia. Y esto es bien importante para nosotros. Nada es más efectivo, nada es más atractivo para la gente que la excelencia. Sí, señores, eso se los puedo decir. Cuando usted llega a un lugar excelente, encuentra un lugar que está todo acomodado, está todo limpio, todo huele bien, está todo perfectamente ubicado, donde la atención es de primera calidad, usted se siente mejor. Además, cuando usted entra a un lugar así de excelencia, usted dice: hey, esta gente está pensando en uno, y pensó en mí, pensó en que voy a estar acá. Y puede decir: oye, esto es lo que a mí me gusta. Y puede decir la gente: esto es lo que yo me merezco, este nivel de atención, qué bueno, me merezco este nivel de cuidado. Y eso genera una conexión entre las personas que llegan y las personas, entre lo que llegan y lo que yo estoy ofreciendo. Cuando llegan a un lugar maltratado, la gente no regresa. Y recuerdo cuando ahora, después de la pandemia, todo este caso que estábamos viviendo de la pandemia, íbamos a reiniciar nuestros servicios, y yo estaba un poco apurado para iniciar los servicios, pero nos empeñamos entonces en que queríamos tener lo mejor
lo que estuviese a nuestro alcance para dar lo mejor posible. Los aires acondicionados, pintar la iglesia, decorar hasta donde nos dieran nuestros recursos y hacer lo mejor posible, a dar el mejor recibimiento a las personas a quienes nos estábamos reencontrando nuevamente o estábamos haciendo ya iglesia presencial y fue muy motivador todo lo que eso se hizo y cuando trabajamos para lograr eso. Además, como iglesia nos sentimos muy llenos de poder trabajar para eso, pero también queremos ofrecer un ambiente cómodo en que la gente pueda sentirse cómoda, pueda sentirse ambientada. Y eso es lo que queremos y todavía tenemos mucho camino que recorrer. Tenemos mucho que recorrer, pero queremos seguir adelante. La gente quiere regresar a los mejores lugares y puede ser un lugar sencillo. Por ejemplo, un restaurante. Alguien va a un restaurante de comida y tal vez las comidas no son de este mundo con el otro de gourmet, de platos súper preparados, pero ese restaurante te presta una excelente atención, te reciben con cariño, te llevan a tu lugar, hasta una mesa, te atienden de manera muy cordial y tú te sientes que, oye, estás cómodo, estás bien, estás siendo bien atendido. El que te está sirviendo está atento a cualquier cosa que puedas necesitar o algo que puedas necesitar. Y cuando pagas dices, estoy pagando porque la calidad del servicio es extraordinaria, vale la pena. Estás allí. El vocabulario que usa la gente, los gestos que ofrecen en ese lugar, habla de excelencia. Están preparados. Y eso atrae mucho. Y puedes decir, voy a pagar con gusto. No estoy pagando por la gran comida, pero sí estoy pagando porque me atendieron de calidad. Puedes ir también a un restaurante que se puede decir tiene una excelente comida, muy buena. Y pueden ser muy buena comida, pero la atención es patética, es mala, es lejana. El que te está atendiendo es respondón, no te trata, no tiene un lenguaje muy adecuado. Y la comida podrá ser muy sabrosa, pero tú dices, no quiero regresar aquí. No fue atendido de la manera en que yo esperaba. Así es la iglesia. La iglesia es como ese restaurante. Nosotros ofrecemos algo mucho mejor que la gente lo necesita. Pero tenemos que ofrecerlo con excelencia. Tenemos que ofrecerlo con calidad. A veces la gente choca con el principio de la calidad y la excelencia. Piensan que la excelencia no tiene que ver con el evangelio, que eso no tiene que ver con el cristianismo. Pero quiero decirte, estamos equivocadísimos si no pensamos eso. La iglesia relevante piensa en la excelencia como un valor agregado al mensaje que está ofreciendo. Lo que está ofreciendo es el mensaje nada más y nada menos del reino de los cielos. Y que cuando la gente nos escuche, la gente quiera volver a escucharnos. Para que la gente pueda y recibir de nosotros y sienta que de nosotros está recibiendo algo que lo nutre, que lo alimenta. La gente sienta que puede crecer como persona y que puede ir creciendo y puede llevar un mensaje mental de crecimiento, de revelación del poder de Dios y que puede ir a una aventura profunda en el conocimiento de Dios. Cuando la gente escuche el mensaje que se predica, que yo predico, que tú predicas, la gente diga, veo a Jesús en esa palabra y no tengo otra opción que abrirle mi corazón al Maestro. La iglesia que es relevante piensa en la excelencia, piensa en mejorar sus equipos de sonido, piensa en mejorar los equipos de música. La iglesia relevante mejora la alabanza. La iglesia relevante piensa en instruir sus músicos, instruir la gente que sirve para que reciba lo mejor posible a los que nos visitan. Tratamos
Y la iglesia relevante trata de mantener las instalaciones de la iglesia lo mejor posible, porque eso le da un valor agregado a la atención de la gente cuando llega. Trata de mantener lo mejor posible la iglesia de niños. Recientemente estuvimos trabajando en ella, la pastora de niños, y ver allí los niños, y queremos que los niños sean bien recibidos y que estén en un ambiente cada día mejor. Oramos por eso, porque queremos cada día hacerlo mejor. Que cuando escuchen a nuestra banda musical, cuando escuchen nuestras alabanzas, cuando escuchen nuestra adoración, cuando escuchen el mensaje, puedan salir diciendo: wow, esta alabanza, esta adoración, qué excelente, qué bueno, qué buen mensaje, qué hermoso, qué palabra tan excelente, quiero regresar. Necesitamos sacar la mediocridad de nuestras iglesias. Necesitamos transformar la mente de cada persona que hace de Cristo su Señor, y quiero que lo haga con excelencia, porque el reino de los cielos es excelencia. Mi Dios es un Dios excelente. Desde cuando creó el universo, cuando hizo todo para poner al hombre, allí puso un huerto especial para el hombre. Dios no es un Dios de desorden, hace las cosas lo mejor, lo excelente, y era para colocar al ser humano. Y Dios ha hecho las cosas buenas, y vio Dios que todo era bueno. La excelencia puede llevarte a la gente, y puede llevar a la gente a la presencia del Señor. Puede hacer que la gente se acerque al Señor. La falta de excelencia puede hacer que se pierda un encuentro transformador con nuestro Jesús. Puede ser que la gente se pierda ese encuentro. Es maravilloso cuando en nuestras comunidades, y cuando vemos que se va al cine y se ve excelente presentación, cuando se va a un restaurante y atienden bien, pues cuando vengan a la iglesia digan: necesito regresar a este lugar, necesito regresar aquí. En el libro de los Hechos encontramos un caso de cómo era la iglesia del primer siglo. En el libro de Hechos capítulo 2, los últimos versículos, encontramos una muestra de lo que era la iglesia primitiva, que mostraba un Cristo resucitado, que ellos estaban juntos, oraban, estudiaban la palabra de Dios, estaban bajo el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo allí los guiaba. Y allí en ese primer siglo encontramos el derramamiento del Espíritu Santo, y comenzaron a hacer lo que es verdaderamente la señal de esa iglesia primitiva, y comenzaron a impactar la comunidad con el mensaje a sus alrededores, con el mensaje del evangelio de salvación, con el mensaje del reino de los cielos. Y la Biblia nos muestra y nos dice que el Señor añadía cada día los que tenían que ser salvos. Cuando hay una iglesia relevante, el Señor añade los que han de ser salvos. En el primer mensaje que dio la iglesia se convirtieron 3,000 personas. Y dice la Escritura que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice la palabra de Dios que sobrevino un gran temor sobre ellos. Hoy quiero declarar, en este día, quiero declarar sobre tu casa, y sobre esta casa, y sobre la casa del Señor, la iglesia Coelas Buenas Nuevas, que Dios va a desatar una unción transformadora. Una unción transformadora en una iglesia relevante. Que nosotros no vamos a caer en la mediocridad, que no vamos a caer en el atraso, que no vamos a caer en la resignación, que no nos vamos a paralizar, que vamos a crecer en excelencia, que cada día crezcamos en excelencia, que vamos a hacer cada día las cosas mejor para la gloria del Señor. Vamos a crecer en mayordomía financiera, vamos a invertir en el reino de Dios, y como consecuencia la gente va a querer y va a anhelar participar de lo que pasa en esta casa en Coelas Buenas Nuevas. La gente va a anhelar saber por qué somos tan diferentes. La gente va a querer saber cuál es la obra maravillosa que el Cristo resucitado hizo en cada uno de nosotros.
Recuerdo cuando hicimos la transformación de la iglesia. Muchos fueron a ver esa transformación. Fueron a ver cómo Dios nos proveyó de manera sobrenatural para adecuar el lugar para adorar a Dios. Ese auditorio, cómo lo preparamos, cómo fue adecuado. Y la gente iba a mirar. De que empezando nosotros fue a ver lo que Dios estaba haciendo, y lo estábamos haciendo con excelencia. Hoy Dios va a elevar nuestro nivel de excelencia. Quiero que Dios toque el nivel de excelencia en mi corazón. Va a elevar nuestro pensamiento, va a elevar nuestra visión, va a elevar nuestros desafíos. De hecho, necesitamos crecer. Y vengo a decirle a la iglesia que Dios va a traer mentes creativas. Que hay muchas mentes también creativas en medio de nosotros. Y esas mentes creativas van a comenzar a producir obras de teatro. Van a comenzar a escribir música. Van a comenzar a hacer emprendimientos tan tremendos que serán los recursos que podrán afectar a esta sociedad en la que hoy estamos viviendo. Vengo a declararle hoy a COE las buenas nuevas. Vengo a declarar hoy en este día que a causa de todo eso, tu familia va a ser añadida a los pies de Jesús. Que a causa de esto, tus amigos van a ser añadidos a los pies de Jesús. Que a causa de esa transformación, la gente va a anhelar estar rendido a los pies de Cristo. Vengo a decirte hoy que la iglesia relevante llegó para quedarse. Vengo a decirte hoy que la iglesia comenzará a ser protagonista estelar de un nuevo tiempo que nos toca vivir. De este nuevo tiempo, una iglesia que va a influenciar a los jóvenes, que va a influenciar a los niños, que va a influenciar a los intelectuales, que va a influenciar a los ancianos, que va a influenciar a los políticos. Una iglesia relevante que va a abarcar todos los espacios, todas las esferas de la sociedad. Y vengo a decirle hoy que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y hoy mi oración es que una unción poderosa esté en este lugar. Que esa unción que recibimos en este lugar pueda tocarte de manera poderosa, de manera que puedas sentir el poder sobrenatural de Jesús en tu vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, vengo a declarar en ese poderoso nombre que todo espíritu de mediocridad, que todo espíritu de conformismo, de que todo espíritu de estupor, de fracaso, de todo sentimiento de derrota, en el nombre de Jesús es arrancado a raíz. Y ahora en el poderoso nombre de Jesús, para seguir adelante como una iglesia que impacta a nuestra sociedad, vengo a declarar que todo espíritu religioso es echado fuera. Vengo a declarar en el poderoso nombre de Jesús que las tradiciones religiosas son echadas fuera, porque Jesús, Él tiene poder para liberar de toda religión. Vengo a declararte que hoy somos empoderados con una mentalidad del reino, que somos empoderados con una mentalidad de avance, que somos empoderados con una mentalidad diferente para ir a una conquista, para llegar a todos los estratos y todas las esferas de la sociedad. Vengo a declararte hoy que se levanta una nueva generación para conquistar lo que nosotros nos fue negado, o lo que no pudimos llegar. Vengo a declararte en este día que se levanta una generación empoderada que va a poder afectar esta sociedad que tanto lo necesita. Nuestros jóvenes van a levantar y se van a levantar a producir películas, que van a producir música, que van a producir arte, que van a levantar gente que va a escalar los estamentos de la educación. Necesitamos gente en la educación, en la política, que podrá transformar de manera radical los años que el enemigo nos ha robado. Y va a ser más grande esta nueva generación de lo que nosotros logramos. Lo declaro sobre la vida, sobre tu vida, lo declaro sobre tus hijos, lo declaro sobre tu casa, lo declaro sobre esta iglesia. Y usted pueda decir amén en el nombre poderoso de Jesús.
que se levanta en este tiempo una generación que va a hacer una transformación, que va a hacer un cambio poderoso en nuestra sociedad. Y la iglesia con las buenas nuevas seguimos adelante. Queremos impactar como la iglesia relevante para la familia de hoy, para la familia que necesita una buena educación, para la familia que necesita buenos valores, para la familia que necesita impactar la política, que necesita impactar los medios, las redes sociales, que necesita impactar nuestra sociedad por las diferentes maneras y recursos que pueda tener. Y hoy como iglesia quiero decirte dos cosas. La primera cosa que te quiero decir es que estamos trabajando y hemos comprado pequeños equipos. Estamos haciendo el trabajo para la transmisión en vivo desde la sede de nuestra iglesia. Para la transmisión en vivo allí. También estamos haciendo que nuestras redes sociales sigan avanzando y estamos empujando hacia ello para comprar otros equipos necesarios. Y quiero decirte, tus diezmos, tus ofrendas, tus aportes nos ayudan a cumplir esas metas, esos objetivos que nos hemos propuesto. Y yo sé que hoy el Señor va a honrar tu corazón, va a honrarte, porque tú estás honrando con tus diezmos, estás honrando con tus ofrendas. Y hoy te bendigo, declaro que todo lo que sale de tu mano, todo lo que has puesto en nuestra iglesia se multiplica al 100 por 1, al 60 por 1, al 30 por 1. Que eso va a venir a ti nuevamente y va a venir a ti una medida rebosada en el poder de Jesús. Va a venir rebosada para ti y va a llenarte para seguir aportando y seguir alcanzando. Quiero agradecer todo eso. Quiero agradecer en el nombre de Jesús y quiero bendecirte por eso. Gente que se ha sembrado para que empecemos. Y yo estoy seguro, estamos empezando por lo poco, pero el Señor nos va a llevar a más. Necesitamos adquirir otras cosas más. Y yo sé que el Señor proveerá. Estamos orando por eso. Estoy orando por eso. Porque yo sé que vamos a seguir impactando nuestra sociedad. Y ahora, para finalizar, lo segundo que te quiero decir es que no olvides darle me gusta, comentar y compartir este mensaje para que llegue a muchos más. Que ese pequeño esfuerzo que estás haciendo y que haces cada semana en invitar a otros está rindiendo fruto. Y seguirá rindiendo fruto porque vamos a impactar nuestra sociedad. La iglesia relevante impacta hoy nuestra sociedad, los estamentos y las diferentes esferas políticas, deportivas, cultural, las artes, las finanzas. Que la iglesia de Cristo tome los lugares que el enemigo un día nos robó, o que un día la iglesia cedió, pero hoy la iglesia está batallando y guerreando para tomar los lugares que le pertenecen, para seguir adelante en diferentes esferas que nuestra sociedad necesita. Necesitamos gente transformada por el poder de Dios, y eso lo va a hacer una iglesia relevante, una iglesia que toque en diferentes áreas nuestra sociedad, y tú eres esa iglesia relevante. Y si no has aceptado a Jesús, hoy es el día de que puedas abrir tu corazón y decir: yo quiero pertenecer a esa gente del reino, quiero pertenecer a esa gente de excelencia, a esa iglesia relevante, quiero ser relevante en mi familia, quiero alcanzar a mis hijos, quiero alcanzar a mi familia, quiero alcanzar a mis amigos. En una iglesia que tú puedas decir: voy a llevarlos, van a recibir un mensaje, pueden adaptarse, pueden conectarse, y el poder de Cristo Jesús transformará su corazón. ¿Quieres pertenecer a esta iglesia? ¿Quieres pertenecer a la iglesia de Cristo? Hoy es el día que puedas abrir el corazón para decirle: quiero ser relevante con Cristo en mi corazón, quiero impactar esta sociedad. En donde estés, en el lugar que te ha tocado trabajar, estudiar, en donde te encuentres, Dios hará en ti una obra transformadora que hará que tú seas relevante en donde estés. Quiero orar y cerrar con una oración diciéndole al Señor: quiero ser relevante, pero para ello necesito a Jesús en mi corazón para poder marcar la diferencia. ¿Lo haces? ¿Lo puedes hacer en el nombre de Jesús? ¿Puedes orar conmigo? Y podemos decir: Señor Jesús, en esta hora, Padre,
Quiero que vengas a mi corazón. Quiero que vengas a mi vida. Abro mi corazón a ti, porque quiero ser relevante en esta sociedad. Y solamente el poder del Espíritu Santo, el poder de tus palabras puede traer esa transformación en nuestras vidas. Quiero transformar la esfera donde me encuentro, en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, en tu casa, en tu familia, porque Cristo es un Cristo vivo que transforma nuestras vidas. Hoy abro mi corazón, perdona mis pecados y quiero caminar contigo. Quiero caminar contigo. Quiero que inscribas mi nombre en el libro de la vida y quiero pertenecer a la gente del reino. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Te bendigo. Deseo lo mejor para ti esta semana. Que puedas mostrar lo relevante como iglesia en el lugar donde te encuentras. Y que puedas tener éxito en todo lo que emprendas. Y que la bendición de Dios te acompañe cada día. Y te cuida tu entrada y tu regreso. Que la bendición de Dios te seguirá donde quiera que vayas. Él guardará tu vida y cuidará de los tuyos. Feliz semana. Que la gracia de Dios sea sobre tu vida. Bendiciones.